Familia Viña, amigos que nos visitan por primera vez, bienvenidos a nuestro servicio de Comunidad Viña. Qué bueno tenerlos una vez más con nosotros. Bienvenidos, nos encanta poder compartir este tiempo con ustedes. Estamos pasando tiempos todavía complicados, difíciles, porque no nos podemos reunir en persona, pero oremos que pronto podamos volver a hacerlo. Amigos, les recuerdo que durante la semana estamos reunidos en diferentes grupos, también reuniones de oración. Les animo a que si desean y les gustaría compartir con nosotros, que nos escriban, mándenos un mensaje a este número de teléfono, pueden mandarnos un email para pedirnos información y con todo gusto le enviaremos esa información. También, si necesitan oración por alguna razón, estamos pasando tiempos, como dije, difíciles. Si necesitas oración por alguna razón, envíanos tu petición y con todo gusto vamos a acompañarte, a orar contigo por esa petición. Al final del servicio tendremos un tiempo de alabanza, así que quédense. Pero ahora, si ustedes se han preguntado cuáles son los principios del reino de Dios, quédense para escuchar esto. Saludos a toda la iglesia, qué bueno estar con ustedes nuevamente y agradezco inmensamente a su pastor el haberme invitado para compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y espero que en este tiempo difícil que estamos enfrentando todos, el tiempo de distanciamiento social debido a esta pandemia que nos ha afectado a todos, ustedes se encuentren bien y que estén saludables. Y bueno, y el que no lo esté, oramos y deseamos su pronta recuperación. Este ha sido tiempo difícil y una de las cosas que me ha llevado a pensar, precisamente este tiempo me ha llevado a pensar cómo lograr que el pueblo de Dios tenga una mentalidad que pueda sobreponerse a las dificultades que estamos viviendo en nuestros tiempos. Es por eso que he pensado en esta serie que le hemos titulado Principios del Reino. Ya la vez anterior que estuve compartiendo la palabra con ustedes, les di una introducción de esta serie y acerca de qué se trata el reino. Y hablábamos que el reino de Dios se refiere al dominio de Dios, es decir, al gobierno de Dios sobre su pueblo. Cuando decimos que venga el reino de Dios, estamos diciendo: Dios toma control de mi vida, Dios toma control de mi entorno y yo estoy dispuesto a ponerme por debajo del gobierno de Dios. Todos los que hemos venido para este país, maravilloso país, Estados Unidos de América, hemos venido buscando libertad, algunos, otros prosperidad, otros hemos llegado aquí buscando paz, porque en muchas partes del mundo hay persecución a creyentes por cuestiones políticas, religiosas y demás cosas. Ningún atractivo tiene un reino o un país si no hay libertad, si no hay oportunidad para prosperar, si no hay seguridad. Y yo creo que esas han sido cosas que nos han traído a todos nosotros aquí a este país. Y todos gozamos de esa libertad, de esa oportunidad de prosperar. Ahora, todos los que hemos creído el mensaje del Evangelio y nos hemos convertido en ciudadanos del reino, como explicábamos la vez anterior, anhelamos la experiencia de la manifestación completa del reino de Dios. Nosotros tenemos que conocer cuáles son las particularidades, las características del reino al cual nosotros pertenecemos. Venimos a los Estados Unidos porque sabíamos que lo que podíamos encontrar aquí. Esperamos que cada uno de ustedes, al decir venga tu reino, Dios, esté claro, consciente de qué puede esperar de ese reino. Hoy quiero hablarles acerca del fundamento del reino de Dios. ¿Sobre qué se fundamenta?
Cuando se va a construir un edificio, lo primero que se ponen son los cimientos, porque es lo que le va a dar estabilidad, seguridad a ese edificio. De igual manera, cuando hablamos del reino de Dios, ese reino tiene un fundamento sobre el cual se edifica, y de eso vamos a hablar en este día. En una ocasión, Jesús estaba predicando y los fariseos vieron que Jesús hacía milagros, que hacía señales delante de todos. Y como ellos no podían rebatir eso porque estaba más que claro, lo estaba haciendo a la vista de todos, ellos dijeron que Jesús tenía demonios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a ellos? Lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no permanece. Eso es una declaración que tiene sentido, es cuestión de sentido común. Ningún reino que está dividido en sí mismo puede prosperar. Desgraciadamente en los últimos tiempos que estamos viviendo, ahí vemos cuánta división se está apareciendo en esta gran nación. ¿Cómo terminará? No sabemos. Pero lo que sí estoy seguro es de que si seguimos con tanta división, todo lo que en algún momento fue prosperidad terminará siendo lo contrario. Pero no se preocupen, no es de este reino del que vamos a hablar. Vamos a hablar del reino de Dios. Y los reinos de la tierra son gobernados por humanos pecadores, incapaces de hacer y procurar el bien de forma sincera. Pueden hacer lo mejor que pueden, pero aun cuando hacen lo mejor que pueden, no cuentan con la sabiduría y el poder sobrenatural para cumplir las promesas que hacen. Para hacer el bien necesitamos de Dios. Y desgraciadamente no todos los gobernantes son hijos de Dios. Así que el reino al que nosotros pertenecemos, en cambio, sí es Dios mismo. Es el mismo creador del cielo y de la tierra, co-creador. Él estuvo con el Padre cuando se estuvo formando toda la tierra. La palabra de Dios nos dice que no solamente es creador, sino que Él sustenta todas las cosas. Por tanto, ¿qué mejor que Él para ser el rey? Y qué mejor que Él es confiable, que dice lo que va a hacer y puede mantener su promesa, cumplir su promesa, y nosotros podemos confiar en Él. Hoy quiero que respondamos a una pregunta básica e importante. ¿Cuál es el fundamento del reino de Dios que lo mantiene unido, lo mantiene en una prosperidad constante y en un crecimiento constante? Lo mantiene unido, próspero y en un crecimiento constante. Ese es el reino que todos deseamos, ¿verdad? Por tanto, vamos a ver cuál es ese fundamento que hace posible esa prosperidad, esa unidad y ese crecimiento. Una de las cosas que todos los países tienen es la Constitución. La Constitución está supuesta a unificar, porque cuando todos quieren obedecer la Constitución, pues todos de una forma u otra deben llegar a un punto donde se ponen de acuerdo. La cuestión es que no todos quieren obedecer la Constitución. El reino al cual nosotros pertenecemos tiene una Constitución, y esa Constitución es la misma palabra de Dios. Es la verdad, se conoce como la verdad. Ese es el fundamento del reino. La verdad tiene que ver con la perspectiva de Dios en cada aspecto de la vida. La máxima revelación de Dios, su carácter y perspectiva está en la persona de Jesucristo. Miremos lo que dice Juan capítulo 18, versículos 37 y 38.
Le dijo entonces Pilato, eso fue en el encuentro de Jesús con Pilato antes de su crucifixión. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. En otras palabras, yo no hallo en él ninguna mentira, ningún engaño. Él lo declaró sin darse cuenta, él es la verdad. Estaba frente a Jesús y no se daba cuenta que ese Jesús era la verdad. Pero si vamos también a Juan capítulo 1, versículo 1 y luego el 14, se nos dice, en el principio era el verbo. El verbo es la palabra que muestra una acción. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Nos habla de Jesús, ubíquense bien. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay algunas cosas que coinciden en todo esto. El verbo es la palabra y la verdad es la palabra. Luego en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos tres versículos nos muestran una relación importante entre la verdad, la palabra y Jesús. Y es que Jesús es el verbo, la palabra. Y ese verbo es la verdad de Dios. Recordemos que Jesús es la máxima revelación de Dios. Cuando lo que habían visto a Jesús, estaban viendo al Padre. Uno de los discípulos de Jesús le pidió a Jesús mismo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Así que quedamos y dejamos bien claro ahora que la verdad es Jesús, quien es también la palabra. La palabra que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia es la verdad revelada que habla acerca de Jesús. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que el reino de Dios tenga como fundamento la verdad? Vamos a ver tres cosas acerca de la verdad que hace de este reino un reino singular, un reino próspero, un reino unido, un reino de libertades. Vamos a ver primeramente que la verdad libera. La verdad libera. La verdad libera en primer lugar del poder del pecado, de la naturaleza caída y de Satanás, nuestro enemigo que constantemente nos invita a pecar. Santiago 4, versículos del 7 al 8, nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La verdad además nos da libertad, nos libera de la condenación eterna. Eso es muy importante porque el pecado acarrea condenación. Así que si la verdad nos limpia del pecado, también nos libra de la condenación eterna. Y es lo que nos dice Romanos 8, versículo 1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La verdad también nos da la libertad de poder amar. El amor es algo de lo cual todos hablamos y todos deseamos y todos decimos que amamos. Pero ¿sabes qué? La gente hoy usa la palabra amor para referirse a su auto. La gente ama su auto. La gente ama la ciudad donde vive. La gente ama el hacer ciertas cosas. Y ahí es cuando nos damos cuenta que se ha usado la palabra amor indiscriminadamente para cosas que no tienen nada que ver con lo que es el amor verdadero. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que ama no ha sido perfeccionado en amor. Cuando nosotros creemos la verdad nos da la libertad del pecado, libertad de la condenación eterna y la libertad para amar con ese amor que recibimos del Padre. También ahora podemos darlo. Alguien dijo: nadie puede dar lo que no tiene. Para usted poder dar amor, tiene que recibirlo primero. Y eso es algo maravilloso que hemos recibido de Dios en el momento de la conversión. Experimentamos el amor de Dios, nos llenamos de ese amor y ahora estamos en la posición de dar amor, de poder amar incluso a nuestros enemigos. Otra realidad o otro aspecto de la verdad que tiene que ver con el reino de Dios es que esa verdad unifica. Esa verdad mantiene el reino de Dios unido. De la misma manera como la constitución de un país está supuesto a mantener unido esa nación, de acuerdo en principios, leyes, estatutos, la palabra de Dios, o Jesús, que es el Verbo, debe, y de hecho lo hace, mantiene unido el reino. Capítulo 17 de Juan, versículo 8, después voy a leer el 14, el 17, el 20 y el 21 para abreviar. Y poniéndolo todos juntos, dice así, y cito: porque las palabras que me diste, este es Jesús hablando, orando, antes de ir a la cruz. En su oración, esta oración que la registra, solamente está registrada en el Evangelio de Juan, Jesús dice estas palabras orando al Padre: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo les he dado tus palabras. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Fíjense, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esta oración Jesús hace un énfasis especial en su pueblo, en aquellos que creyeron y los que incluso creerían. Lo que Él está pidiendo al Padre es que los santifique en su verdad. Y la verdad es la palabra. La palabra que habla de Jesús, que muestra las enseñanzas, los principios, los valores enseñados por Jesús. Una vez que son santificados en la palabra, dice que ellos permanecerían unidos. Y esa unidad
haría posible que el mundo creyese que Jesús es el enviado de Dios. Fíjense qué importante la verdad, la santificación en la verdad, que produce unidad, y esa unidad hace que los que están afuera crean. Cuando usted y yo nos disponemos a creer la verdad y a vivirla, nos mantenemos unidos en una comunidad excelente, un modelo de comunidad que el mundo no puede tener. Y cuando lo hacemos, lo vivimos en la práctica, el mundo se queda impresionado por ese amor, por ese ambiente producido por el creer y obedecer la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, nos muestran aspectos en común que tiene el reino que hace que se mantenga unido. Yo quiero que usted lea conmigo Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y cito: yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Ahora vienen esos aspectos que hacen que el reino esté unido. Porque todos los ciudadanos del reino tenemos las mismas cosas. Dice, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la cual usted y yo debemos amarnos y estar unidos independientemente de nuestras diferencias. Una de las cosas que me gusta de vivir aquí en Miami es la diversidad que hay. En nuestra propia iglesia tenemos hermanos de diferentes nacionalidades, pero ambos, cuando venimos al reino de Dios, cuando nos convertimos en ciudadanos, esas cosas que son diferencias entre nosotros se quedan a un lado. Ahora lo que importa es que somos un cuerpo, que tenemos el mismo Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. Tenemos una misma esperanza. Tenemos un mismo Señor, Dios, Padre. Tenemos una misma fe, un bautismo. Esas cosas nos unen. ¿Qué importa qué idioma hablemos? ¿Qué importa de qué color sea nuestra piel? ¿Qué importancia tiene, qué relevancia tiene en el reino de Dios el tono de nuestra voz? Ninguna. Porque ahora somos un pueblo en Dios. La verdad nos unifica. Esto está revelado en la palabra de Dios. El último aspecto que quiero hablar acerca de la verdad es acerca del poder de la palabra de verdad. Hay poder cuando creemos y vivimos en la verdad. Yo quiero llevarlos a ustedes al libro de Éxodo. En la experiencia de Moisés guiando al pueblo de Israel, un pueblo sin duda rebelde, pero que no tiene mucha diferencia realmente a nosotros hoy. También nosotros somos un poco como Israel. Moisés estaba encargado de guiar al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Ustedes conocen perfectamente la historia, cómo salieron de Egipto después de Dios haber enviado plagas, 10 plagas a los egipcios, hasta que ya se cansaron y le dijeron: por favor, váyanse. Y cruzaron el mar Rojo en seco. Dios abrió el mar Rojo.
Pero a pesar de todas esas señales, prodigios y milagros que ningún otro hombre jamás ha podido realizar en el nombre de Dios, pasaron 3 días solamente cuando iban de camino, cuando el pueblo de Israel comenzó a quejarse. ¿Y cuál era la razón de aquella queja? Eso lo encontramos primeramente en Éxodo capítulo 15, los versículos del 22 al 27. Y no voy a leerlo completo, solamente algunos fragmentos. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, de donde habían llegado por primera vez después del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ese es el problema, esa es la dificultad. Eso fue lo que los llevó a ellos al primer encontronazo. Bueno, ya no es el primero. Antes de cruzar el Mar Rojo ya se habían quejado con Moisés. Pero después de haber cruzado el Mar Rojo, pasaron 3 días después de mirar el milagro. Y a los 3 días arremeten contra Moisés. Y allí empezaron a protestar. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el problema fue que llegaron a un lugar donde había agua, pero el agua que estaba allí era amarga. Así que Dios le dio la solución. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, dice el versículo 24, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó delante de sus ojos. Esta fue la primera experiencia, el primer encontronazo que estaba relacionado con el agua. Usted sabe que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, el agua es lo que purifica. De la misma manera como la palabra de Dios tiene un efecto purificador en el creyente. Así que vemos relación. Pero ocurrió otro incidente, después lo vemos en Éxodo capítulo 17, los versículos del 1 al 7. Y dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, otro lugar. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Otra vez había la misma necesidad de agua. Recuérdense, el agua purifica. El agua sacia nuestra sed. Entonces otra vez el mismo comportamiento repetitivo. Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? Moisés, tú eres el culpable, teníamos que habernos muerto allá. En fin, un pueblo malagradecido, un pueblo que había visto los milagros. Otra vez, ¿qué hace Moisés? Otra vez clama a Dios. Es todo lo que podía hacer. Moisés no tenía ningún poder en sí mismo. El poder estaba en Dios. Y Moisés estaba ahí simplemente porque Dios lo puso allí, no porque Moisés quería ser líder. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a uno me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. La vara con que él golpeó el río que está refiriendo acá es el Mar Rojo. Con esa misma vara ve, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En esta ocasión, la solución de Dios fue golpear con la vara la peña de Horeb. Es decir, una piedra de la cual fluía agua. Más adelante, y esto es maravilloso, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4,
hace referencia a esa peña, a esa piedra, a esa roca que Moisés golpeó, y nos dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Wow! Aquella roca que Moisés estaba golpeando en esta segunda ocasión, en 1 Corintios 10:4 nos dice que esa roca era Cristo. En otras palabras, es como si Dios estuviera diciéndole a Moisés: mira, toma tu vara y golpea la roca. En otras palabras, yo voy a asumir. Moisés, lo que te están diciendo a ti no es para ti, es a mí. Jesucristo fue golpeado, Jesucristo fue torturado, Jesucristo fue a la cruz. Él fue golpeado, Él tomó nuestras transgresiones. Y eso era lo que Moisés estaba representando al golpear la roca. Estaba golpeando a Jesús. Y Jesús proveería el agua. Pero hay una última ocasión, por lo menos registrada en la palabra del Señor. Y es en el capítulo 20 del libro de Números, los versículos del 1 al 12. Ustedes pueden leerlo completamente. Y esto fue ya al finalizar los 40 años, cuando estaban finalizando los 40 años que anduvieron ellos en el desierto. Fíjense, lo voy a leer. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. María, la hermana de Moisés, murió allí y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Fíjense qué palabras tan malas estaban usando para desacreditar lo que Dios les había prometido a través de Moisés. Este mal lugar, por supuesto, era el mal lugar, porque el buen lugar al cual Dios quería llevarlo, ellos no lo creyeron, por eso estuvieron 40 años en el desierto. Qué fácil olvidarlo. Estaban allí por su propia voluntad. No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Así le dijeron a Moisés. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. En esta ocasión ellos se arrodillaron delante de Dios y dijo: Dios mío, ten misericordia. Porque este pueblo no sabía lo que estaba haciendo. Se estaban metiendo con un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, otra vez, toma la vara, y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Fíjense lo que pasó. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña,
2 veces golpeó la peña. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué les parece esta historia? Esta es la tercera vez registrada en la palabra de Dios que el pueblo de Israel protestaba por falta de agua. Y en esta última fue el colmo. Y llevaron a Moisés y a Aarón a pecar contra Dios. En esta ocasión, fíjense que Dios le dice a Moisés: toma tu vara, pero no le dijo que golpeara la peña, le dijo que le hablara el poder de la palabra. Ya a este punto, después de 40 años, el pueblo de Israel estaba supuesto a obedecer, no a base de golpes, sino al oír la palabra de Dios, que tiene autoridad. ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo a base de golpes? Es que no tenemos la palabra de Dios con nosotros para que la creamos y obedezcamos. Pero me temo que muchos de nosotros, hijos de Dios, no nos movemos sino es a base de varas y varas. Moisés pecó. Primero le dijo Dios que hablara a la roca y él la golpeó. Y la golpeó 2 veces. Dios le reprimió por no creerle. Moisés estaba supuesto a creerle a Dios que con su palabra era suficiente. No lo hizo, golpeó la roca. Él llamó al pueblo, en vez de usar la palabra de Dios, lo que hizo fue llamarle al pueblo rebelde, que lo eran, pero eso no fue lo que Dios le mandó a decirle. Muchas veces tenemos ganas de decirle muchas cosas a personas que se nos presentan, pero tenemos que hablar la palabra de Dios porque es la que tiene poder. Llamó al pueblo rebelde. No dijo que Dios sacaría agua de la roca, sino dijo: ¿acaso Moisés, Aarón y yo haremos sacar agua de esta roca? ¿Dónde estaba Dios? Era Dios, Moisés, no eras tú el que iba a sacar el agua. Así que Moisés pecó. Pecó de diversas maneras, en diversas formas. Ahora bien, que Moisés haya pecado no quiere decir que no haya cumplido su misión. Fíjense, Moisés cumplió su misión. Dios había entrenado a Moisés por 80 años para que guiara a su pueblo usando el poder de la palabra. A este punto, después de 40 años, todavía el pueblo de Israel sigue cometiendo los mismos errores del principio. Y eso es lo que lleva a Moisés a salirse de control. Aun cuando Moisés falló, como fallamos todos los seres humanos muchas veces, cumplió su parte. Y en su epitafio está escrita estas palabras. Por supuesto, Moisés murió en una montaña donde nadie vio jamás su cuerpo. Pero las últimas palabras del Deuteronomio, que no las escribió Moisés porque ya estaba muerto, alguien las escribió por él. Alguien terminó lo que él comenzó a escribir. Y dicen así esas palabras. Deuteronomio 34, 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos en toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¡Qué maravillosa experiencia! Esto nos enseña que la palabra de Dios tiene poder. Nosotros, los pastores, estamos llamados a guiarles a ustedes
no con el poder que tenemos para persuadirles, para convencerles y menos aún para manipularles. Estamos llamados a guiar al pueblo de Dios con el poder de la palabra. Ustedes están supuestos a obedecer a sus pastores cuando sus pastores le dan la palabra. Porque la obediencia a su pastor, que obedece la palabra, es obediencia a Dios. Conclusión. No puedo llevar al pueblo de Dios a cumplir la voluntad de Dios si no le enseño la palabra de Dios. Es por eso que constantemente nosotros hacemos énfasis en la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque la palabra de Dios habla del Hijo de Dios, de principio a fin. Y el Hijo de Dios es la revelación máxima de Dios. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Todos nosotros tenemos que dejar un legado a la siguiente generación. Moisés no cruzó el río Jordán. El río Jordán lo debían cruzar el pueblo de Israel para empezar a conquistar aquellas naciones que Dios les había entregado a ellos. Moisés no cruzó. Pero ¿sabe qué? Moisés tenía garantizado el relevo para cruzar. Moisés no cruzó, pero Josué, el que estaba más cerca de Moisés, fue el que tomó el bastón, fue el que tomó la batuta, fue el que guió al pueblo de Israel a conquistar esas naciones. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros no vamos a cruzar el Jordán. Pero lo único que se va a quedar grabado, lo único que va a garantizar el relevo, va a ser la verdad de la palabra de Dios. Padres, háblenle a sus hijos la palabra de Dios. Por eso su pastor y yo y todos los pastores nos enfocamos tanto en la importancia de la palabra de Dios. Porque hemos creído que la palabra de Dios trae libertad, que la palabra de Dios trae liberación y tiene poder. Y cuando ustedes son capaces de transmitir esa verdad a la siguiente generación, usted estará garantizando que el reino de Dios siga avanzando, siga su propósito de alcanzar, de expandirse. Aunque tú no cruces el Mar Rojo, hay muchos ríos que yo no voy a cruzar. Yo no sé si veré a mis hijos casarse. Yo no sé si veré cómo mis hijos se van a realizar en la vida. Pero les doy lo que puedo darle hoy, la palabra de Dios. Les muestro la verdad que es Jesucristo. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes abundantemente. Nada es imposible en ti.
gracias al pastor Wilfredo por ese mensaje de la palabra de Dios. Era una sorpresa, no lo anuncié al principio, pero que bueno, una vez más el pastor Wilfredo estuvo con nosotros y va a estar más adelante, tal vez el próximo mes, igual que el pastor Abdi, que nos da la bendición de traer la palabra de Dios acá a Comunidad Viña y a los amigos que nos visitan todos los fines de semana. Les recuerdo que estamos reunidos a través de la semana también, a través de Zoom y de varios otros medios. Les invito a que se conecten con nosotros. Llámenos, mándenos un email, escríbanos un mensaje como ustedes lo desean. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Si es que no hay excusa, también estamos en Instagram. Acompáñenos, compartan con nosotros. Es una bendición poder traerles la palabra de Dios y un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Les recuerdo a la casa, estos son para los de la casa. Algunos ya les he enviado la información, pero los que desean pedir cómo poder participar en la adoración a través de las ofrendas, pueden pedirme la información y con todo gusto se las voy a mandar. Adoremos al Señor también a través de esto. Y les recuerdo que el día martes y el día viernes van a aparecer 2 videos más que tienen que ver con el mismo mensaje que el pastor Wilfredo nos acaba de traer. Así es que los espero ver a través de la semana. Que el Señor les bendiga.